Sí, muchas gracias, muy amable. Gracias por la presentación, aunque creo que es un poco larga, pero sin embargo hay un punto interesante que tocaste y es precisamente el trabajo de colaboración que se ha hecho alrededor también de toda esta área con diferentes entidades académicas y es en buena medida también lo que ha enriquecido mucho el trabajo que se ha desarrollado en este tema. Desde luego dándole el crédito merecido a todos los colaboradores que han trabajado durante muchos años en diferentes aspectos de este problema y sus aplicaciones. Colaboradores del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas y también de otras entidades nacionales e incluso internacionales. Esto es también consecuencia de todo un proyecto y una red de colaboración que generó lo que es un proyecto multinacional denominado MAGIAS, que es Métodos Avanzados de Generación de Imágenes Acústicas, que tuvo como objetivo la obtención de tecnologías básicas para la generación de imágenes acústicas utilizando técnicas avanzadas. Los participantes en esta red son diferentes grupos, universidades de diferentes países, como vemos aquí, y esto es algo que es fundamental. Tenemos trabajando en esta temática ya más de 20 años, desde los diferentes aspectos y temáticas que esto encierra, veremos de manera general algunas de ellas, pero también se ha conformado un grupo multinacional orientado precisamente a la generación de técnicas avanzadas en esta temática. Y el trabajo de más de 20 años y ya más recientemente 15 años como grupo, pues ha generado frutos importantes. Y desde el punto de vista de sistemas, pues tenemos un sistema, una red muy bien de gran interacción, una red que ha estado trabajando continuamente en la formación de recursos humanos, en la generación de proyectos, en el trabajo conjunto con proyectos patrocinados de diferentes entidades y diferentes agencias. MAGIAS tiene aspectos tecnológicos que van desde aspectos que se relacionan con tecnologías avanzadas para el diseño y construcción de transductores, arquitecturas de hardware, flexibles y de alto desempeño, y también, desde luego, el soporte de software correspondiente para diferentes aplicaciones. Las aplicaciones que en general se han estado desarrollando van desde tomografía ultrasónica, velocimetría Doppler, que es el tema que, de hecho, nos enfocaremos el día de hoy, pero también aspectos relacionados con ensayos no destructivos, que son aplicaciones para inspección industrial. Y estas, lo que es las tecnologías de ultrasonido, pues es una gran aplicación, no solamente en la medicina, sino también en la industria. En esta charla estaremos abordando algunos temas relacionados con la motivación de este trabajo, que precisamente se enfoca a aspectos relacionados con el cómputo de alto desempeño, las señales Doppler de ultrasonido, aspectos de implementación muy generales, pero sobre todo sus resultados y una aplicación muy directa de este trabajo de investigación y desarrollo a lo que es el área de cardiología, de cirugía, valoración en cirugía cardiovascular, con algunas conclusiones al final. Las enfermedades cardiovasculares son, de hecho, una de las principales causas de muerte en el mundo. En México el año pasado eran alrededor del 12%. Tenemos noticias que ahora creo que se incrementó este porcentaje, creo que en 1 o en 2%, lo cual pues nos alarma más aún, ¿no? Y a nivel del mundo también es una de las causas fundamentales más importantes de muerte. La arteriosclerosis es la forma más común de este tipo de enfermedades. Básicamente lo que sucede es, pues se tapan las arterias y en este caso, cuando se tapa alguna de las arterias o se engrosa la capa de estas, pues genera oclusiones que no permiten que la sangre circule libremente por el corazón, generando
desde luego problemas vasculares como pues, un infarto al miocardio, que es una de las causas más comunes también de muerte en este sentido. La estenosis de la arteria, que es una enfermedad arterial oclusiva, se va formando, en este caso, depósitos de materia en las arterias hasta que finalmente se ocluye. La consecuencia de esta formación de placa, cuando el colesterol o la grasa y otras sustancias que recubren esa arteria se acumulan, a lo largo del tiempo pues van generando precisamente este tipo de oclusiones en las arterias. Una vez que esto se da y que se tiene que llevar a cabo una intervención de emergencia, en donde una de las técnicas más comúnmente utilizadas cuando no se puede o no es conveniente destapar las arterias correspondientes, es precisamente lo que llaman el proceso de revascularización o revascularización utilizando lo que llaman puentes coronarios. Las arterias coronarias se tapan y lo que se hace es básicamente, y dicho por los mismos cirujanos cardiovasculares, hacen un trabajo de plomería. Lo que usan es con puentes coronarios, hacen bypass para que entonces se pueda reanudar el flujo en las cavidades correspondientes y de esta manera pues tener nuevamente el corazón funcionando en condiciones casi ideales. Sin embargo, es importante para los médicos contar con una herramienta que les permita valorar precisamente si la instalación del puente coronario se llevó a cabo de la manera adecuada. Si en un momento dado ellos necesitan tener la seguridad de que el régimen de flujo, el nivel de flujo en ese puente que se acaba de instalar está dentro de los parámetros adecuados. Si no se hace de esa manera, no existe la seguridad de que el puente quedó bien instalado. Existen, desde luego, pruebas de presión que se hacen en ese momento para poder determinar si el régimen de flujo puede o no estar en condiciones adecuadas. Pero esas pruebas de presión que finalmente son manuales, son digitales desde el punto de vista que utilizan los dedos para ver pulsaciones en los puentes coronarios, pues no nos da una medición cuantitativa realmente del caso. Y puede haber casos precisamente en donde el puente coronario, el material o la arteria que se injertó en ese momento puede internamente no estar en las mejores condiciones y presentar desgajamientos que pueden funcionar como válvulas o cerrar en un caso crítico el flujo correspondiente si no se tiene una forma de poder monitorearlas. La idea es entonces contar con una herramienta de valoración durante la operación del proceso correspondiente y sobre todo para disminuir también los errores quirúrgicos y el uso de un equipo que no sea invasivo como para realizar este tipo de valoración. Se podría utilizar un sistema de coronografía o transoperatoria en ese sentido, pero son sistemas primero muy voluminosos, muy caros y que en ese momento es realmente difícil y por las condiciones del campo de operación utilizarlo. Esos sistemas para generar coronariografías se hacen pues en el proceso preoperatorio y posoperatorio, pero no durante la operación. Y durante la operación se requería de un sistema muy particular, muy pequeño desde ese punto de vista, manejable, y que además me permitiera poder hacer una valoración en tiempo real de ese proceso. Y ese es en buena medida el problema que nos ocupa. Necesitamos adquirir, procesar, desplegar en tiempo real las señales correspondientes a ese proceso, y para eso también se ha trabajado, se ha echado mano de aspectos que van y están asociados con el cómputo de alto desempeño, en buena medida el cómputo paralelo, que utiliza 2 o más procesadores concurrentemente para resolver un problema. Existen diferentes tipos de arquitecturas, de memoria compartida y memoria distribuida, que básicamente simplemente para ilustrar que el cómputo de alto desempeño se puede basar en algún tipo de arquitecturas como estas. Y lo que tenemos finalmente son realmente
La idea es reducir el tiempo de ejecución de un determinado algoritmo que estaremos utilizando para realizar el proceso de valoración del flujo correspondiente. Podemos manejar proyectos de mayor complejidad, incluso tolerar algunas fallas, pero el cómputo de alto desempeño también, si nosotros utilizamos una computadora para resolver un problema y esa computadora o su velocidad no es suficientemente rápida como para resolver ese problema en el tiempo que necesitamos, pues entonces podemos usar varios procesadores. Pero sin embargo tenemos una serie de problemas, cómo partir, por ejemplo, el problema en un número de tareas, cuál es el tamaño adecuado de estas tareas o de este algoritmo, de qué manera podemos partirlo como procesos que se puedan comunicar, que puedan cooperar, cuál es el tamaño adecuado de estas tareas y cómo distribuir estas tareas en los diferentes procesadores. Son algunos aspectos que se han tenido que tomar en cuenta desde luego en su momento para poder resolver en todo caso este problema. Y el problema básicamente se genera aquí. Nosotros tenemos un sensor ultrasónico que envía un haz ultrasónico a lo que es el torrente sanguíneo. La frecuencia de emisión relacionada con la frecuencia que se recibe una vez que esta señal rebota en todos estos reflectores que son los glóbulos rojos, genera una diferencia de frecuencia que se llama el Doppler shift, la diferencia Doppler, que esta es proporcional precisamente a el perfil de velocidades que están generando precisamente esta diferencia. Y por tanto, pues existe desde luego la expresión de frecuencia Doppler que estará precisamente en función de la velocidad. Hay una relación directa entre el rango de frecuencias y la velocidad del flujo y desde luego asociado también a la velocidad de ultrasonido en la sangre y algunos otros parámetros correspondientes. Cabe señalar que la frecuencia Doppler con la que estamos trabajando pues es del orden de los 100 a 7600 Hz, que es una señal audible en todo caso. Es importante también hacer notar que hay un ángulo precisamente que se forma entre el haz y el flujo, y ese ángulo es determinante para poder hacer un buen monitoreo de esa señal. Y hasta ahí nosotros, digamos, lo que tenemos es un sensor ultrasónico que es un transductor muy esbelto. Aquí tenemos, esta es una prueba in vitro en donde tenemos un modelo de una arteria y simplemente acercamos el sensor hasta que toque realmente la arteria. Este está inmerso en un determinado fluido y esta es precisamente toda la operación que tenemos que hacer para hacer el monitoreo y obtener la señal correspondiente de flujo, que es la que vamos a estar utilizando para procesar y generar el proceso, los resultados correspondientes. Es importante hacer notar que hay una relación proporcional entre la frecuencia Doppler, es proporcional a la velocidad de la sangre. El espectro Doppler, que es la colección de espectros, varía con el tiempo. Recordemos que el flujo sanguíneo varía con el tiempo y la frecuencia. Hay una variación en la distribución de la velocidad y la variación en espectro está asociada precisamente a la detección de padecimientos. Cuando nosotros tenemos una oclusión, se generan turbulencias. Al procesar la información relacionada con la velocidad del flujo en este punto, vamos a obtener un ensanchamiento en el ancho de banda de la señal correspondiente y que está asociado precisamente a esta oclusión. Y eso es algo que precisamente los médicos en los espectrogramas, en los sonogramas de 2 dimensiones que ellos ven, pueden precisamente determinar a lo largo de la experiencia y del estudio correspondiente que existe algún tipo de oclusión en ese sentido, aún sin utilizar una prueba de coronarias de imagen, por ejemplo, ¿no? que son también normalmente utilizadas. Entonces, con un sistema Doppler